¿Qué tal, Lee? Buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Hola, hola, ¿qué tal? Sí, aquí todo bien. Muy bien. Le dije a los chicos que empezábamos 8 días para igual hacer pruebas y todo, Está bueno, está bueno. que no hubiera ningún tipo Ajá. de De contratiempo. problema. Al final de cuentas, pues es el internet, ¿no? El que nos va a dar la pauta. A Así ver. es. Mira, de una vez voy compartiendo mi pantalla. A ver, Ujú. OneDrive. Igual te voy a hacer en coanfitrión para que también podamos Ujú. estar, me apoyas a estar Mi- aceptando a los chicos, ¿va? Claro, claro. Sí, 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 sin problema. A ver, déjame te hago coanfitrión. Muy bien. Listo, ya. ¿Vale? Igual creo que ya puedes compartir pantalla y todo. Sí. A ver. A ver, espérame, estoy tratando de compartir Ujú. mi pantalla. A ver qué onda. Pero desde mi cuenta de Drive, a ver. Ok, ya vi que ya es salita de espera. Muy bien. Aquí está el código de Zoom. Ujú. Estas entradas en dos pasos son de repente medio tediosas. Poquito. Sí, mira, Lick, te comento así rápido. Son 25 ¿Ah? chavos ya egresados en su mayoría. Ajá. Y este De. diplomado va a ser para proceso de titulación. Ok. Igual en cuanto tenga oportunidad te genero una lista porque ni yo sé a ciencia cierta los nombres de quienes se inscribieron al final, cuántos fueron. Y ya Ajá. te la comparto, ¿va? Hecho. Me parece Igual muy ahorita bien. te presento y todo y ya pues te Pero entonces dejo. son de terapia física todos. Sí, todos, Lick, todos son de terapia. Excelente. ¿Ya traen buenas Todos, bases todos. o me voy despacio? Eh, en teoría, son ya egresados. Ya este es un diplomado para proceso de titulación, Hecho. pero igual ahí tú chécalo, porque más de alguno no va a acordarse de ciertas cosas. Ah, claro. Muy bien. De acuerdo. A ver, presentación. Presentación. A ver. Mira. Ujú. Se supone que aquí ya debo estar compartiendo pantalla. Sí, ya se empieza a ver. Ujú. Muy bien. Pues, cómo se ve? ¿Bien? Iniciar presentación con Sí. diapositivas. Ujú. Sí, yo estoy desde mi dispositivo y está bien desde el móvil y se ve muy bien. Perfecto. Ahí ya se ve bien? ¿O no? ¿O se ve en blanco? Ahorita se ve en blanco. ¿Qué es lo que estoy viendo? Otra vez, compartir. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sí me escuchan por ahí? ¿Qué tal? Buenas ¿Todos? noches. Sí, yo se escucho claramente. ¿Ya se escuchan? Muy bien. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, profe. ¿Usted qué tal? Muy bien, todo bien. Andábamos ahí trabajando y disfrutando vacaciones. Ya era necesario. Un poco de todo. Chicos, ¿cómo están? Antes que nada, muchas gracias por su tiempo, por estar este día en este horario. Yo sé que es un poquito pesado, yo sé que es un poquito cansado. Eh, y bueno, sí me gustaría conocer pues, las expectativas de ustedes, qué esperan del curso, qué les gustaría, ¿va? Para que me vayan diciendo, por favor. A ver, vamos a preguntarle, ¿quién está por aquí? Ah, Ángel Ramos, anda por ahí Ángel, ¿verdad? A ver, Ángel, ¿sí me escucha? Ángel, anda por ahí. A ver, prenda su audio, porfa. Recuerden, chicos, que es un curso teórico-práctico, es un curso bastante interactivo. Eh, sí nos gustaría por ahí que nos apoyaran, si no pueden con el audio, pues con la cámara, para estar ahí generando preguntas. Creo que ya por ahí la maestra también ya les pasó el cronograma. Ya en el cronograma vienen los ponentes y vienen como tal los temas. Vienen también marcadas las fechas en las que se harán como tal las prácticas. No sé si tengan alguna duda con ese tema, chicos. No sé si ya checaron el cronograma o si no les llegó a todos para reenviarlo, porque creo que hubo compañeros que apenas se ingresaron al chat. ¿Todos tienen el cronograma? Yo no, No, profe. profe, yo no. No, profe, no se ha ¿No? enviado al grupo. Ah, ok, ok. Ahorita lo compartimos directamente al grupo para que lo tengan. Ahorita se los comparto. Y bueno, chicos, el día de hoy estará con nosotros el maestro Juan Francisco Castillo Herrera. Él es licenciado en terapia física por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él tiene mucha experiencia en lo que es el ámbito neurológico, pues ha trabajado como fisioterapeuta con el grupo médico Neurogenic. También es socio fundador del sistema personalizado de rehabilitación clínica de fisioterapia. Ha sido ponente de agentes físicos y de electroterapia para fisioterapeutas certificados de México, FICEM. Ha sido docente también de electroterapia en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha sido ponente de diversos simposios y congresos y diplomados pues, a nivel nacional y es miembro del Comité Latinoamericano de la Asociación Americana de Spinal Injury League, o cómo se pronuncia. A ver. ¿Cómo se llama? La American Spinal Injury Association, o la Asociación Americana de la Lesión Medular, como quieras decirle. Muy bien. Entonces, chicos, ya ven, aprovechen, por favor. Él nos va a estar acompañando también a lo largo de este diplomado, el maestro Juan Castillo. Ya es un experto él en la aplicación y dosificación de agentes electrofísicos. Ha sido ponente también, como les comento. Así que, porfa, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, así sea mínimo, sí me gustaría que se lo expresaran, ¿no? Sin Tenemos un problema. experto ahorita entonces. ¿Sale, chicos? Muy bien, gracias, profe. Entonces, sin más, Claro, pues profe. los dejo aquí en las manos del maestro Juan, ¿va? Excelente noche, chicos. Y ahorita les comparto el cronograma. Vale, pues muchas gracias por darse el tiempo, muchas gracias por la introducción, la verdad me agradó, es de las pocas veces que no se equivocan. Gracias por este espacio, por darse el tiempo de querer aprender, aunque sea un poquito obligados, pero igual espero y se puedan llevar algo muy bueno de todo esto. Pues como ya dijo maestro David, soy un apasionado y me fascinan los agentes electrofísicos. A pesar de que estoy en el ámbito neurológico,
no estoy muy desapegado de los agentes electrofísicos porque, una, tengo consulta privada y dos, en la parte neurológica en la que me desarrollo, se llama estimulación epidural, que es la colocación de un electrodo en el cono medular que favorece que pacientes con cuadraplegia y paraplegia vuelvan a mover los miembros inferiores, y es pura electroterapia, es medir resistencia, amperajes, voltajes, electrodos, positivos, negativos, bueno, así que 24/7 respiro, vivo, sueño y tengo pesadillas con electroterapia y todos los agentes físicos, así que espero y les pueda dejar algo bueno el día de hoy y en los próximos módulos que tengamos juntos, chicos. Me brinco ya la presentación, ya la dieron. Y podemos dar un poquito de introducción al agente electrofísico. Honestamente no estaba muy convencido de la parte de, de historia o en esta parte de introducción a la electroterapia y a los agentes electrofísicos. Sin embargo, después de repasarlo un buen rato y reflexionar, creo que es muy importante el comprender de dónde venimos, porque si algo le está fallando a la fisioterapia el día de hoy es un consciente colectivo, es una unión y una pertenencia. Poco a poco se va diluyendo qué es el fisioterapeuta, cuáles son sus funciones, cuáles son sus obligaciones y de esta manera el comprender el pasado y comprender de dónde venimos creo que nos crea un mayor lazo con la fisioterapia y una sensación de pertenencia, creo yo. Porque, por ejemplo, ¿por qué sientes pertenencia a un equipo deportivo? Creo que es por su historia, por lo que representa, por toda la gente que pasó por ahí, todos los jugadores que son, no sé, leyendas, ¿no? Y de la misma manera creo que comprender a la fisioterapia desde el punto de vista de gente que puso y aportó su granito de arena para que se creara, pues crea un mayor sentido de pertenencia y te hace pensar que, pues que tú también puedes llegar en algún momento a estar en esos libros de historia, ¿no? Y poder contribuir al desarrollo y al crecimiento de la profesión, ¿no? Y a la profesionalización, porque poco a poco se va perdiendo esta profesionalización y vamos metiendo más pseudociencias y cosas que no tienen nada que ver con nuestro actuar. Entonces espero que con esta pequeña introducción podamos sentirnos un poquito más orgullosos de lo que somos, de dónde venimos y a final de cuentas poder pensar en cuál es el futuro también de la fisioterapia, que es algo muy interesante. A veces estamos tan clavados en el ahora que no pensamos a largo plazo en qué vamos a estar haciendo en unos años referente al tema de rehabilitación. Entonces, sin más, chicos, doy un poco de introducción. Cuando gusten, me pueden interrumpir, hacer una pregunta, no hay necesidad de esperar al final. Podemos ir sumando tanto mi charla, lo que vaya leyendo y lo que podamos ir comentando, ¿vale? Así que con confianza. Los agentes físicos han sido un componente del tratamiento médico y rehabilitador durante siglos. De hecho, antes de que siquiera existiera la fisioterapia propiamente, ya se utilizaban los agentes físicos y los agentes electrofísicos como agentes terapéuticos o agentes tratantes en la medicina. Romanos y griegos utilizaban el calor y el agua para mantener la salud y tratar problemas osteomusculares y respiratorios, ¿no? Podemos hablar de grandes filósofos y médicos, el, Hipócrates y todos estos grandes pensadores y gente antecesora a la medicina o padres de la medicina tenían al agente físico como parte de sus tratamientos diarios, ¿no? Con la introducción de los balnearios en Europa a finales del siglo XIX, pues recuperó la popularidad la hidroterapia que se había perdido durante algunos siglos, ¿sí? Y se habló nuevamente de los beneficios y se le dio un enfoque mucho más científico que antes, ¿no? Antes era como los fomentos fríos para que la gente se sintiera a gusto, algún agua templadita para que el paciente se sintiera rico, ¿sí? Pero en el siglo XIX ya se empieza a hablar de la presión hidrostática, de la degravitación, se empieza a hablar de la fuerza de resistencia, del coeficiente de resistencia que tiene el agua, etcétera. Entonces podemos ver cómo se empieza a tratar de una manera mucho más científica la hidroterapia, cosa que no se hacía antes y se hacía muchísimo más empírico, ¿no? Pero nuevamente con este resurgimiento de balnearios en Europa, vemos por fin la profesionalización de la hidroterapia y vemos así cómo comienza esta rama de la fisioterapia, que es la terapia acuática, ¿no? Y me imagino que estas terapias de balneario fueron los tatarabuelos de técnicas actuales, como lo es Halliwick, como lo es Barragás, como lo es Watson. Otras aplicaciones históricas incluyen el uso del pez torpedo eléctrico en el 400 a.C. por Tales de Mileto, que se usaba para el tratamiento de cefaleas y artritis y está sumamente bien documentado el uso de ese pez,
se daban descargas tanto en los pies como en la cabeza para manejo del dolor, en ese momento un poco de manera empírica, pero al día de hoy podemos entender perfectamente por qué medio funcionaba, ¿no? Es un medio de contrarritación que favorecía la activación del sistema inhibitorio descendente y con ello pues producía la disminución del dolor. Cosa muy interesante que de manera empírica llegaban a estos resultados que al día de hoy podemos explicar, pero que en ese momento creo que eran bastante interesantes y literal choqueantes el ver tales resultados, ¿no? Algo muy importante que debemos entender con el agente electrofísico es que debemos de cuidar o debemos preocuparnos pues por la razón de ser. Algo que yo voy a estar inculcando mucho y que voy a estar hablando mucho yo son las razones y las bases del por qué algo funciona. Si algo no van a ver en mis clases, van a ser recetas de cocina. No estoy aquí para hablar de protocolos, porque para mí no existen. Creo que los tratamientos deben ser personalizados toda la vida y tan es así que creé una empresa con ese nombre, Sistema Personalizado de Rehabilitación, porque soy fiel creyente que todo tratamiento y que todo práctica que hagamos debe ser personalizada en base a las necesidades específicas de cada paciente. No pueden existir recetas de cocina. Claro que hay reglas y hay normas, sin embargo, son flexibles hasta cierto punto y es lo que quiero que entendamos y poco a poco pues les iré explicando más a detalle, ¿no? En el siglo XVII se usaba ámbar para generar descargas de estática para el tratamiento de lesiones cutáneas y enfermedades inflamatorias, que al día de hoy seguimos utilizando. No como descargas estáticas, pero sí utilizamos corrientes directas, ¿sí? de bajo voltaje, que nos favorecen al uso de tratamiento de lesiones cutáneas. Podemos hablar de corrientes como microcorriente, podemos hablar de alto voltaje, que son corrientes que mantienen estas características tal vez de las descargas del ámbar, pero pues muchísimo más controladas, con un sustento mayor y que a final de cuentas nos favorece a eso, al tratamiento de situaciones inflamatorias y el tratamiento de lesiones cutáneas y que siguen siendo tratamientos sumamente vigentes al día de hoy. Antes de la posibilidad de antibióticos y analgésicos, se utilizaban agentes físicos para tratar infección, dolor e inflamación. De hecho, en los primeros tratados de medicina y en los primeros libros de medicina se hablaba del agente físico como medicamentos principales. O sea, se veía en la medicina que el agente físico estaba presente para tratar justamente las infecciones, el dolor, la inflamación. Se hablaba, pues, de los baños de sol para el tratamiento de enfermedades como la tuberculosis, se hablaba de baños de sol para el tratamiento de enfermedades bacterianas, se hablaba de tratamientos de sol para mejorar cuestiones de apatía y cuestiones de ciertas enfermedades, que es muy interesante porque al día de hoy siguen teniendo cierto sustento, ¿sí? Tenemos todavía los baños de sol para el tratamiento de ictericia, tenemos la importancia de la luz solar en cuestiones de depresión, en manejo del ciclo circadiano. Bueno, la luz solar sigue siendo parte del día a día. De hecho, pues, evolutivamente estamos destinados a depender de la luz solar. Entonces sí tiene efectos bastante importantes sobre nosotros. Y como les digo, la luz solar o baños templados eran otros tratamientos utilizados antiguamente. Baños templados, hablando no solamente de terapias de balneario o hidroterapia, sino también hablando de baños de ciertos segmentos corporales, ¿no? Que se justifica ahora con el uso de tinas de remolino, sí, con el uso de agua templada, tanto para el manejo de úlceras como el manejo de causalgias, síndromes dolorosos regionales complejos, etc. En el siglo XVI, William Gilbert publica su libro De Magnete Mechanistic Corporibus, donde da introducción a términos que utilizamos al día de hoy. Él, en ese tratado de medicina, comienza a hablar ya de cuestiones médicas que al día de hoy seguimos utilizando, o las bases que fundamentan en su momento, o que son estas cuestiones empíricas que al día de hoy ya tenemos bien fundamentadas y bien explicadas, pero que en ese entonces comenzamos apenas a descubrir y desarrollar. En los 1700, les sonará este nombre, Luigi Galvani y Alessandro Volta. Gracias a ellos tenemos el nombre de galvanismo y voltaje, ¿sí? Ellos son los que construyeron la pila y dieron muchas de las bases electrofísicas que aplicamos al día de hoy, ¿no? Estamos hablando de las leyes de la electrofísica, junto con investigadores como Joule, que nos dieron las leyes de Joule, ¿no? En alrededor de los 1840, Georgia, publica Fundamentos Generales de la Gimnasia. Ahí por primera vez se habla de la kinesioterapia, por primera vez. De hecho, si vamos y hacemos una revisión del pasado, originalmente no éramos fisioterapeutas, originalmente eran masajistas
que buscaban profesionalizarse porque querían diferenciarse de los masajistas o las masajistas de burdeles y no querían que se les confundiera. Así que empezaron a crear estas escuelas y colegios de masajistas que posteriormente se volvieron los colegios de fisioterapia. Podemos ver el ejemplo de la APTA, que es el colegio de fisioterapia de American Physiotherapy Association, la APTA, que es la Asociación Americana de Fisioterapia. Podemos ver la Chartered Society of Physiotherapy, que es la del Reino Unido. Podemos ver el mismo caso con Australia. Entonces podemos ver que todos estos colegios de fisioterapia nacen de masajistas que buscaban profesionalizarse y también nace en Suecia una escuela de gimnasia, que es la que funda Giorgini, y son los primeros en hablar de la gimnasia médica. Y de hecho en ese punto, la gimnasia médica tenía mayor desarrollo que la traumatología, porque la anestesia en ese entonces todavía no estaba tan desarrollada, la traumatología todavía no estaba tan bien trabajada, y de hecho el fisioterapeuta o el gimnasta en ese momento, o el médico gimnasta, en ese momento tenía mayor peso en la sociedad y tenía mayor respeto en la sociedad que el mismo traumatólogo. Posteriormente evolucionó la anestesia, evolucionó las técnicas de traumatología y por así decirlo, el prestigio del fisioterapeuta se fue perdiendo, pero en su momento la gimnasia médica era un gran tratamiento y los terapeutas que lo aplicaban eran grandes personas respetadas en el medio, ¿no? Entonces, interesante ver cómo si hubo un momento en que la fisioterapia era considerada, yo creo que al nivel de, como vemos ahora, un neurocirujano, ¿no? Anton Sebastian Nape, en los 1800, impulsa la hidroterapia, como ya les platicaba, ahora sí como más científica, con un rigor más basado en la ciencia. Asimismo, alrededor de la misma época, Faraday aporta pues, un valioso conocimiento del electromagnetismo, y tan es así que tenemos una corriente terapéutica llamada a su nombre, que es la farádica, ¿no? Una corriente utilizada, bueno, ya no, una corriente que en su momento era utilizada para el fortalecimiento muscular. Era una corriente monofásica rectangular con una frecuencia de alrededor de 50 Hz. Y ahorita vamos a ver, porque en una siguiente diapositiva explico por qué ya no usamos tanto la farádica para el fortalecimiento muscular. Aunque los agentes físicos se han utilizado por sus efectos benéficos, con el tiempo se han desarrollado nuevos usos, aplicaciones y agentes. Y con esto vamos a ver que algunos agentes desafortunada o afortunadamente van a caer en desuso. Van a caer en desuso porque son ineficaces, van a caer en desuso porque son incómodos o van a caer en desuso por ciertos riesgos que presentan, ¿sí? No quiere decir que estos agentes físicos no sean buenos o sean benéficos, sino simplemente a veces muchos terapeutas o muchos médicos prefieren dejar de lado ciertas técnicas por la incomodidad y el riesgo que generan, ¿sí? Y favorecer a ciertas técnicas que aunque no sean tan eficaces, presenten menos estos riesgos de incomodidad y de riesgos de quemadura o de daños, ¿no? Entonces ahí sacrifican un poco el beneficio del tiempo por tener aplicaciones más seguras. Culpa de esto es la FDA, la Food and Drug Administration. La FDA siempre aboga o busca tratamientos que sean de bajo riesgo, porque en Estados Unidos hay demasiadas demandas por daños a los pacientes. Entonces, ellos van a favorecer técnicas muy seguras. Y es por esto que la mayoría de corrientes que utilizamos al día de hoy van a ser corrientes bifásicas, corrientes alternas, con poco riesgo de quemaduras, con cero componente galvánico, ¿sí? Aunque no produzcan cambios tan benéficos como vamos a ver que producen las corrientes monofásicas, ¿no? Entonces, ahora sí que se pone en la balanza. ¿Qué quiero? Quiero tener la ventaja de las corrientes galvánicas, aunque sean incómodas y tengan altos riesgos, o quiero corrientes que no sean tan eficaces, pero que sean muy cómodas y con poco o nulo riesgo de daño al paciente, ¿no? Tenemos esa disyuntiva o esa dicotomía en la cuestión del agente electrofísico. Afortunadamente en México no nos han quitado estas corrientes. Por ejemplo, los equipos americanos, como lo es el Vectra Genesis de Chattanooga, no trae corrientes directas, no trae ninguna corriente directa. Creo que la única corriente directa que trae es la de alto voltaje y hasta ahí. Por el contrario, el Chattanooga mexicano, que es el Intellect Combo, el Intellect Advance, todavía nos trae las corrientes monofásicas, que bueno, porque nos tienen muchas ventajas a la hora de los tratamientos. Pero hablando de tratamientos caídos en desuso, está la luz infrarroja, que pues ya es un poco chicharronero, que se utilizan las carnitas, pero ya no en las clínicas de fisioterapia, ¿no? Pero hasta hace 20 años podíamos encontrar focos de infrarrojo en todas las clínicas. Sin embargo, pues vimos que
la luz que irradiaban, su efectividad, la penetración, pues no era la mejor y se podía bien suplir por una compresa húmedo caliente, podía simplemente no aplicar termoterapia superficial y no pasaba nada, ¿no? Entonces vemos cómo cada vez dejamos de lado algunas técnicas por favorecer otras. Incluso se dejan de lado algunas técnicas por la cuestión de costos, ¿no? Podemos hablar de la diatermia, podemos hablar de onda corta, podemos hablar de ondas de choque, podemos hablar de láseres de alta potencia, porque el costo de adquisición es muy alto y a lo mejor la población a la que se pueda aplicar no es tantísima. Y con ello limitas pues la cantidad de pacientes o la cantidad de población a la cual se le puede tratar con este tipo de agente físico. Entonces vamos a ver que hay múltiples razones por las cuales algún agente físico puede caer en desuso y otros pueden favorecerse y ser muy aplicados, ¿no? Se han descubierto nuevos agentes físicos como consecuencia de un mayor conocimiento de los procesos biológicos y también por un mayor avance en la tecnología. Tal vez el doctor Bernard, tal vez el doctor Travert, tal vez el doctor Faraday hubieran hecho corrientes muchísimo más eficaces y muchísimo más seguras si no hubieran estado limitados por la tecnología de su momento. Pero debido a que en su momento era muy difícil crear ondas de forma rectangular, crear ondas de forma triangular, estaban condenados a utilizar bulbos de resistencia que no podían generar ondas como ellos querían o controlar por medio de microchips como ahora nosotros hacemos las corrientes y darles duraciones de pulso que ellos desearan. Así que estaban limitados a la tecnología de su día, ¿sí? Y con ello la mayoría de corrientes tienen duraciones muy largas en microsegundos que no hacen sentido electrofisiológicamente para electroestimular un nervio sano, ajá, pero que aún así siguen teniendo sus efectos benéficos por el componente galvánico. Algunas se han actualizado, por ejemplo, al día de hoy tenemos la neofarádica, al día de hoy tenemos corrientes diadinámicas que son más cómodas, pero seguimos manteniendo las bases de la investigación y del trabajo de estos médicos que hace más de 2 siglos, hace más de un siglo empezaron a crear estas corrientes terapéuticas. Entonces, interesante, como les digo, el comprender el pasado, el comprender estas aplicaciones previas y ver cómo se adaptaron a las nuevas tecnologías y que al día de hoy siguen estando vigentes, incluso 100, 150, 200 años después de su invención. Muy interesante. Quiere decir que esta gente estaba muy adelantada a su época con conocimientos sumamente interesantes de la electrofísica. Dentro de estas corrientes modernas y nuevas, vamos a encontrar a la TENS, que la TENS surgió a partir de la investigación de los doctores Melchak igual, por allá de 1960, que salieron con esta teoría que les dio el premio Nobel, que era la teoría de la compuerta o el gate control, una famosísima teoría que nos dice que la hiperestimulación de las fibras A beta nos causa un bloqueo de las fibras delta y C a nivel de las interneuronas en la sustancia gelatinosa de Rolando en las astas dorsales de la médula espinal, ¿no? Como esta hiperestimulación sensitiva que llega mucho más rápido a la médula espinal debido a que es conducida por nervios de mayor calibre, pues bloquea a la información dolorosa que es conducida a través de nervios de menor calibre que llega más lento a la médula espinal, ¿no? La TENS tiene una ventaja preciosa que es que tiene cero o nulo riesgo de quemadura o cero o nulo riesgo de causar un daño. Ni causa fatiga, ni causa dependencia. ¿Debido a qué? Debido a que son pulsos bifásicos simétricos compensados, que la vuelven una corriente sumamente eficaz, una corriente sumamente benéfica y una corriente sumamente noble, ¿no? Y debido a esto, a sus grandes beneficios, a que puede electroestimular perfectamente fibras sensitivas y fibras motoras, es que ha ganado gran terreno en la fisioterapia y en los tratamientos terapéuticos. Sin embargo, eso no la hace buena o no la hace eficaz, solamente la hace segura y fácil de aplicar. Pero eso no significa que esto se traduzca en que sea una corriente correcta o aplicable en todo tipo de pacientes, porque no lo es. Vamos a ver que la corriente TENS tiene algunas desventajas. Más adelante, no me acuerdo quién les da el tema de TENS, pero cuando vean TENS van a ver que se necesitan tiempos prolongados para tener efectos correctos, que se necesita, pues sí, más que nada eso, tiempos prolongados para tener efectos correctos y que no causa cambios bioquímicos en el tejido, lo cual la hace solamente una corriente paliativa y no resolutiva. Y algo interesante o algo importante en la fisioterapia es el hecho de poder tener corrientes resolutivas o poder tener intervenciones resolutivas, no solamente paliativas. Hablando de paliativo, intervenciones que nada más sea un sana-sana, un te quito el dolorcito mientras,
Y otra cosa es tener intervenciones donde tú puedas aplicar un agente electrofísico y generar cambios inmediatos en el tejido que posteriormente se traduzcan en mejor reparación tisular, en remodelación del tejido, en desinflamación del tejido, proliferación del tejido, ¿no? Entonces, interesante entender estas otras corrientes y no casarnos con la TENS o casarnos con estas corrientes que venimos trabajando a diario. TENS, interferencial, rusa, EMS, ¿no? Son buenas, son nobles, claro, pero hay un abanico tremendo de corrientes que podemos utilizar y ahora sí que esa es cosa mía, pero no recuerdo cuándo fue la última vez que apliqué TENS en los últimos 4 años, no me acuerdo cuándo fue la última vez que apliqué interferencial, porque tenemos otras corrientes que se van a traducir mejor a las necesidades de cada uno, ¿no? No es lo mismo las corrientes que van a utilizar un terapeuta traumatológico, a un terapeuta deportivo, a un terapeuta neurológico, a un terapeuta del piso pélvico, etcétera, ¿no? Cada quien va a adaptar a los agentes electrofísicos a sus necesidades. Es interesante cómo el mismo agente electrofísico puede tener diferentes intervenciones. No sé, dar un ejemplo. En odontología puedes utilizar un láser para el tratamiento de úlceras y aftas, así como en tratamiento de cicatrización. En la parte de ginecología puedes usar láseres para mejorar atrofia vulvar, mejorar la secreción de las mucosas, mejorar irritación, mejorar infecciones. En el tema de dermatología, en el tema de dermatofuncional, el láser va a ser benéfico para disminuir el biofilm o disminuir las bacterias en la zona, tiene un efecto antimicrobiano, también proliferativo, también dependiendo del tipo de láser, estimulador del ATP. Entonces vamos a ver que un mismo agente electrofísico tiene demasiadas intervenciones en diferentes campos, así como en el tejido al que se ha entregado. No es lo mismo entregar la TENS transcutánea a entregarla a través de una aguja percutáneo, a entregarlo directamente al saco dural, como yo lo hago en la estimulación epidural, ¿no? O sea, en cada tejido al que se ha entregado la corriente va a tener un efecto diferente y un efecto diferente en cuestión de cómo modula el sistema nervioso. Al día de hoy vemos un resurgimiento de algunos agentes físicos, como puede ser la diatermia. La diatermia por un tiempo se dejó de utilizar debido a los costos y debido a que afectaba a aparatos electrónicos alrededor. Tenías que estar en un cuarto encerrado donde solamente se utilizara diatermia y no entrar con celulares, no entrar con computadoras, no entrar con diferentes equipos, porque podían interferir con la diatermia o la diatermia podía interferir con ellos. Además de que eran equipos muy grandes, eran equipos muy costosos, o sea, parecía la robotina de los supersónicos, eran equipos muy, muy, muy grandes. Al día de hoy, pues vuelven a tomar popularidad porque ya son equipos pequeños de gabinete que no superan el tamaño de un microondas, tal vez, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver en la foto el ejemplo de una diatermia capacitiva. En el fondo vemos el equipo que pues, mide lo que una laptop, ajá, y un cabezal sumamente cómodo, nada que ver con los equipos de bobina de diatermia de hace unos 20, 30 años, que eran unos armatostes pesadísimos y además carísimos que estaban por arriba de los 600,000, 700,000 pesos, ¿no? Que solamente podían tener acceso a ellos instituciones muy grandes o clínicas de mucho renombre, y eso limitaba el acceso a la población general, así como limitaba a la misma gente que tenía acceso a ese tratamiento, pues la limitante era el coste. Al tener un equipo de 700,000 pesos, obviamente la consulta no puede ser barata. La popularidad de un agente físico también depende de su historia, de los datos de investigación o datos científicos de respaldo. Como les digo, Melzack igual producen esta teoría, que es la teoría de la compuerta en los 60s, Medtronic, que es una empresa que se dedica a la fabricación de equipos médicos como marcapasos, como estimuladores eléctricos de diferentes tipos, estimulación de nervios sacros para problemas de orina, estimulación de nervio vago para pacientes con problemas de sistema simpático, estimuladores del globo pálido interno para pacientes con parkinsonismo. Bueno, Medtronic desarrolla cualquier tipo de implantes, pero a partir de 1970, gracias a la teoría de Melzack igual, comienza a desarrollar implantes de la médula para el dolor. Se desarrollaron primero impulsos eléctricos directamente a la médula antes que el TENS transcutáneo. Al ver la investigación que tenía buen efecto, pero que había mucho riesgo de infección, había mucho riesgo de comorbilidades debido a la cirugía, optaron por hacerlo transcutáneo. Y es como nace la TENS, y es como nacen los parches autoadheribles, y es como nace toda esta investigación. Pero como nace a partir de la TENS genera pues muchísima investigación y muchísimo respaldo y muchísimos intereses de por medio por grandes empresas que la respaldaban y que querían que se volviera grande, ¿no?
si empezamos a ver la investigación que hay de las dinámicas, investigación que hay por parte de las galvánicas, vemos que hay menos investigación y que es más anecdótica y que es más in vitro, es más sobre animales, es más sobre cadáveres, es más en cuestiones histológicas y no tanto sobre pacientes en vivo y estudios aleatorizados doble ciego, ¿no? Que son las que tendrían mayor refuerzo. Y si vemos revisiones sistemáticas de corrientes de componente galvánico, son nulas, simplemente llegan a la conclusión que se necesita más investigación. Ah, no, pues muchas gracias, ya lo sabía, ¿no? Quería que me respondieras algo y al final toda la investigación concluye en que se necesita más investigación. ¿Por qué? Porque los estudios previos son de mala calidad, porque los estudios previos tienen una población demasiado heterogénea, porque los estudios previos atienden diversas patologías y no se centran en una, y por ello la evidencia científica y el peso de esa evidencia se va diluyendo y se va perdiendo, ¿no? Entonces ese es el detalle con las cuestiones de los agentes físicos al día de hoy, que su investigación es pobre, es nula, o si la hay, es de baja calidad, desafortunadamente. Como les digo, hace falta investigación para clasificar el 100% de las intervenciones y características que se mencionarán durante todo el diplomado. A final de cuentas, nos basamos en la mejor evidencia, tenemos la mejor evidencia científica. Sin embargo, como dice Rodríguez Martín en su libro, eh, los defensores de la medicina basada en la evidencia dicen que ante la ausencia de evidencia clara que desmienta o valide una intervención, nos vamos a basar en las múltiples investigaciones in vitro, en las múltiples investigaciones experimentales y nos vamos a basar en la experiencia de profesionales que tengan experiencia en estos temas, ¿no? Nos vamos a basar en la experiencia de su servidor, en la experiencia de los múltiples ponentes que tengan alrededor del diplomado y de lo que hemos aprendido de médicos y de terapeutas y de gente que tenga esta misma experiencia o más experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, aunque sea experiencia anecdótica, va a ser experiencia anecdótica basada en la, en la evidencia experimental que tenemos, ¿no? Los resultados que hemos visto en cuestión eh, a nivel celular, en cuestión de nivel de los tejidos, en cuestión de vistos bajo el microscopio. Me comentan que en mi presentación no se ve. ¿Alguien más tiene ese problema? No, se ve bien, profe. ¿Todo Ok, bien? ok. Todo bien. Entonces, esa persona que tenga el problemita, si gusta salir o volver a entrar y a lo mejor se soluciona. Esto fue algo recopilado o bueno, esta presentación es recopilada de algunos libros, como puede ser Agentes Físicos de Rodríguez Martín, de Martín Cordero, de Michelle Cameron, un poco de algunos artículos de revisión. Y de hecho, parte de estas diapos son de un artículo muy bonito en inglés que se llama Electroterapia, ayer, hoy y mañana, donde vamos a hablar un poquito de los médicos y la historia y de todos estos efectos que tiene la electro, ¿no? Cuando gusten mandar mensaje o algo, podemos compartir literatura que les pueda servir para el resto del diplomado. Creo que los más importantes van a ser Rodríguez Martín, Martín Cordero, Michelle Cameron. Creo que son excelentes médicos y excelentes referencias para llevar este diplomado, así como Juan Plaja, Julián Maya, que son grandes investigadores españoles que han investigado mucho de TENS y de corrientes galvánicas, ¿no? A final de cuentas, pues no inventamos nada. Digo, no somos investigadores, todo lo está recopilado de la literatura. Nada más tratamos de parafrasearlo, digerirlo un poquito y dárselos un poquito más entendido. Y la ventaja de que si tienen dudas, pues no le puedes preguntar a un libro, ¿no? Y aquí en este caso van a tener la ventaja de podérselo preguntar directamente a alguien que pues, tiene más experiencia y tiene práctica con ese tipo de corrientes y de cuestiones. La electroterapia es un uso de electricidad para tratamiento médico, ¿sí? Esa es la definición de electroterapia. Antes de 1855, antes de 1855, William Duchenne, que sonará ese apellido por la enfermedad de Duchenne, pero también fue un gran investigador en el tema de la electroterapia, anunció que las corrientes alternas eran mejores que las corrientes directas para provocar contracciones musculares.
Y a partir de ese momento es que empieza a caer en desuso la corriente farádica, que era una corriente monofásica rectangular de 50 Hz. Al ser monofásica, estamos hablando que es una corriente directa, ajá, y veíamos que generaba pues bastante irritación, que generaba pues algo de problemillas y de malestares en los pacientes. Se vieron que las corrientes alternas tenían mejor capacidad de generar contracciones y pues con ello logramos entrar o empezar a hablar de temas que nos llevaron a lo que es la corriente más utilizada al día de hoy, que es la bifásica simétrica compensada. La corriente bifásica simétrica compensada le sonará porque tiene al día de hoy el nombre de TENS, EMS y FES. A final de cuentas, las tres son una corriente bifásica simétrica compensada, nada más varía el ancho de pulso y varía los parámetros que se pueden modificar en una y otra, ¿no? Pero a final de cuentas, una EMS, una TENS son la misma corriente, son una bifásica simétrica compensada en diferentes parámetros que da diferentes resultados, ¿no? Porque eso es lo que vamos a ver. Las corrientes eléctricas no son terapéuticas per se, o sea, no son terapéuticas solo por el hecho de ser corrientes eléctricas, sino son terapéuticas gracias a los parámetros específicos que le damos nosotros, ¿no? No es como de que, es que la TENS es buena para el dolor. No es cierto, la TENS no es buena para el dolor. La frecuencia que seleccionaste, el ancho de pulso que seleccionaste, la intensidad que seleccionaste y el tiempo de tratamiento que seleccionaste es la que produce la disminución del dolor, no el hecho de ser una corriente TENS. Una corriente TENS mal dosificada igual no te va a generar nada de analgesia, o una corriente TENS mal dosificada no te va a generar nada de fortalecimiento, porque no es la corriente la que genera el efecto terapéutico, son los parámetros correctamente seleccionados y dosificados los que van a dar como resultado un efecto terapéutico, ¿vale? Entonces, algo que quiero que entendamos para el resto del diplomado es que tenemos que dejar de pensar en las corrientes por su nombre y empezar a pensar más en las corrientes por lo que son. Corrientes eléctricas, electricidad, corriente monofásica rectangular, podría ser una Travert, podría ser una corriente exponencial, podríamos hablar de corrientes bifásicas simétricas, podría ser TENS, podría ser EMS, podría ser PES, podemos hablar de alternas sinusoidales, podría ser interferencial, podemos hablar de alternas de mediana frecuencia, pues hay muchísimas eh, cosas que debemos de entender, y como les digo, no es el nombre de la corriente la que la vuelve terapéutica, sino va a ser los parámetros seleccionados, ¿no? A final de cuentas. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Las bases electrofisiológicas para poder dar, ahora sí, un entendimiento bastante bueno de las corrientes. Aquí podemos ver un poco de lo que hacía Duchenne. Duchenne agarraba cadáveres y los electrocutaba y con ello hacía que el paciente volviera a tener expresiones faciales. Lo hacía con una máquina que generaba pulsos de corriente alterna o pulsos de corriente farádica que pues producía que los pacientes volvieran a generar muecas, ¿no? A partir de esta idea nace la hipótesis de que probablemente con descargas eléctricas se podía revivir a la gente nuevamente. ¿A qué le suena? ¿A las bases de qué? A las bases del desfibrilador, a las bases del marcapasos y del desfibrilador, totalmente. Nada más estaban equivocados. En vez de tener que electroestimular la cara y el cerebro, tenían que electroestimular el corazón, obviamente dentro de unos márgenes de tiempo bastante cortos, pero sí se puede revivir a la gente con electricidad. Tenían esta hipótesis loca, que al final se confirmó, no como pensaban, electroestimulando la cabeza y la cara, pero sí electroestimulando el corazón y desfibrilando con alto voltaje. Algo también bien interesante es como esta investigación y todas estas teorías llevan a una pequeña niña con mucha imaginación a desarrollar un libro muy famoso que se llama Frankenstein. Entonces, la electroterapia y Frankenstein están muy conectados porque a partir de las investigaciones de Luigi Galvani, a partir de las investigaciones de Volta, a partir de las investigaciones de Duchenne, a partir de las investigaciones de Faraday, es que nacen todas estas ideas de que la electricidad tiene un efecto sobre nosotros. Luigi Galvani haciendo investigaciones sobre ancas de rana que se movían, eh, Volta haciendo investigaciones sobre conejos, que hacía el cátodo sobre un conejo, que hacía el ánodo sobre un conejo. Pues sí, muchos animales se sacrificaron en el camino, pero todo por el bien de la ciencia y todo por el bien de que tuviéramos un entendimiento mayor de estas corrientes eléctricas, ¿no? Y bien interesante cómo quien haya leído Frankenstein empieza hablando de toda esta medicina y toda esta parte de corrientes eléctricas
En Estados Unidos empiezan a vender equipos y dispositivos eléctricos que decían que regresaba la vitalidad, que regresaba el brillo a la piel, y que favorecía la eliminación del dolor. Bueno, la panacea de tratamientos médicos, ¿no? Pero que todo nace de estas primeras observaciones de efectos terapéuticos de la electricidad en el cuerpo. Cosas bien interesantes de investigar y de leer. Para los 1800, que se empezaron a utilizar las corrientes directas, se empezaba a hablar de este warming effect, o este efecto de calentamiento, que generaba ampollas bajo el ánodo o bajo el cátodo, que eso entendemos ahora como los efectos anódicos, ¿no? Sabemos muy bien que en corrientes directas exclusivamente vamos a ver que en el cátodo hay un acúmulo de electrones que genera una quemadura ácida, y debajo del ánodo, que es el acúmulo de cationes, vamos a tener quemaduras alcalinas, ¿no? La verdad preferente es hacer una quemadura alcalina porque la quemadura ácida es bastante fea, y vemos que hay un efecto anódico y hay un efecto de calentamiento porque hay un depósito de energía en el tejido. Eso es algo que ocurre con las corrientes directas, cosa que nunca va a pasar con las corrientes alternas. Bien, las corrientes alternas es como el alternador de un coche que infinitamente cambia su polaridad entre positivo y negativo, y por ello no hay un depósito de energía, solamente ocurre una despolarización de la membrana. Bien. En 1929, Krauss publicó un libro titulado Terapéutica General y aplicada a las enfermedades internas. En este libro se habla de agentes físicos y agentes físicos y electroterapia como parte de tratamientos de la medicina, no solamente de tratamientos de fisioterapia, sino tratamientos de la medicina. Como les digo, poco a poco se hicieron creando especialidades, perdón, y se fueron dividiendo un poco más la medicina, pero en su momento el agente físico era la medicina también. En 1940, el US War Department usaba algo llamado ejercicio galvánico en manos con atrofia y lesiones nerviosas. Y el Departamento de Guerra de Estados Unidos, el US War Department, son los que empiezan a crear toda esta investigación de lo que ahora conocemos como tratamiento de músculo denervado, ¿no? Todo el tratamiento que hacemos ahora con corrientes exponenciales, todas las investigaciones que tenemos de curva intensidad-tiempo, de cronaxia, de reobase, ¿sí? De electromiografía para ver la conducción, la amplitud, la intensidad de las respuestas y descargas eléctricas del cuerpo. Pues bueno, todo esto gracias a esta investigación que se hizo en los 1940. Algo que leí hace poco en un artículo de fisioterapia que se me hizo muy interesante es que la fisioterapia se beneficia del caos. Es una ¿cómo podemos llamarlo? Una carrera o una especialidad que se beneficia de la desgracia, desafortunadamente. La fisioterapia empieza a nacer como una profesión y como una licenciatura o como un máster o como lo quieran ver en la Primera Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial, que tenemos amputados, que tenemos lesiones nerviosas, que tenemos cuestiones como, pues sí, amputaciones, daños de nervio, pacientes con diferentes afectaciones físicas, sí comenzamos a ver que la fisioterapia empieza a tomar peso, que en su principio empiezan las enfermeras, que de hecho fueron las primeras en tener la especialidad en rehabilitación, y posteriormente se generan ya los especialistas en rehabilitación, ¿no? Al mismo tiempo que se están desarrollando los gimnastas suecos con la gimnasia, eh, como les dije, la gimnasia médica, y al mismo tiempo que masajistas se están profesionalizando en rehabilitación. Entonces vemos cómo hay estas tres vertientes de la fisioterapia que al final los crean. Los masajistas que se profesionalizan, las enfermeras que se especializan en rehabilitación, y los gimnastas o educación física que se especializan en rehabilitación. Y venimos de esas tres vertientes, y es que se genera la fisioterapia. Depende de qué país estés hablando, es qué vertiente tiene más peso, ¿no? Vemos que en Sudamérica son kinesiólogos que principalmente van a tratar con el ejercicio y el movimiento, y en América, más hacia América del Norte, sí utilizamos el agente físico muchísimo más, ¿no? El licenciado en terapia física y casi todas las carreras de fisioterapia en México y en América Latina van a tener el agente físico dentro de sus materias, y no van a estar peleados con ello, ¿no? Si vemos en Estados Unidos hay dos escuelas, la escuela de más de movimiento y la escuela más clásica de fisioterapia de agentes físicos. En Australia, igual, vemos que hay una vertiente muy grande donde se divide. Vamos en el Reino Unido, que son más terapeutas manuales ortopédicos y así. Cada país tendrá su especialidad y su área dependiendo de quién tuvo más peso sobre ellos. Si los gimnastas, si los educación física, si los masajistas, etcétera, ¿no?
Pero bien, la fisioterapia se beneficia del caos. De la Primera Guerra Mundial, de la polio, de la Segunda Guerra Mundial, del COVID-19, se beneficia de cualquier catástrofe. Mis colegas que trabajaron ahora en el área respiratorio, les fue muy bien en la pandemia. Eh, Ahora con el COVID yo les puedo decir que me fue demasiado bien porque debido a la pronación de los pacientes había demasiadas lesiones nerviosas, lesiones del ciático popliteo externo, lesiones del peroneo común, lesiones del nervio cubital, parálisis faciales. Había demasiadas secuelas post-COVID debido a la pronación, debido a posturas prolongadas. Y les puedo decir que yo tuve demasiado trabajo en manejo de daño de nervio periférico, que es una de mis especialidades. Entonces, confirmo que la fisioterapia se beneficia del caos, desafortunadamente. Eh, Pakistán y países en guerra, la fisioterapia también es clave. Van 3 pacientes que llegan de otros países con diagnóstico de heridas por bombardeo, esquirlas incrustadas en médula, bombas que cayeron y les desprendieron miembros, etc. Tengo pacientes que son víctimas del narco debido a disparos de bala que los dejan parapléjicos, debido a heridas de arma blanca que les causan daños de nervio. Entonces, pues sí, la fisioterapia se beneficia del caos, no hay de otra. En 1936 se crea el primer ultrasonido terapéutico, que cuando se empieza la investigación de los materiales piezoeléctricos, también los trabajos de Bohr, de Planck, de Einstein, dieron las bases para el surgimiento del láser. Gracias a toda su investigación de los átomos, gracias a toda su investigación de la física cuántica, es que dieron surgimiento a todas estas bases teóricas de lo que vendría a ser en un futuro el láser, que aunque hubiera las bases teóricas, no se pudo llevar a la práctica debido a las limitaciones técnicas, sino hasta 1960, cuando el MIT crea por primera vez el primer láser terapéutico, ¿no? O no láser terapéutico, no, el primer láser, ¿no? Posteriormente se empezó a hacer la investigación en láser terapéutico. De hecho, curioso, cuando se descubre el láser, pensaron que iba a ser una energía ionizante. ¿Quién recuerda que es una energía ionizante? ¿Una idea de que es una energía ionizante? No quiero estar hablando yo solo. Son las que modifican estructura, ¿no? Así es, las que crean cambios a nivel de la estructura de la célula o la estructura del ADN y que van a causar daños celulares que pueden desarrollarse en cáncer o en alteraciones de los tejidos, ¿no? Entonces, en un principio se pensaba que el láser era una energía ionizante. Se empezó a irradiar a conejos con láser, esperando que desarrollaran cáncer, esperando que desarrollaran tumores. Y lo único que lograron es que al ionizarlos con láser, les crecía más rápido el pelo. Entonces, a partir de estas primeras investigaciones, dicen, a ver, si el láser no me está causando cánceres y no me está causando ningún daño y me está haciendo crecer el cabello más rápido de los conejos, entonces vamos a empezar a ver cuáles son los efectos del láser, y se dieron cuenta que en realidad era promotor y proliferante. Se sigue la investigación de los láseres de baja potencia y se descubre su efecto antiinflamatorio, su efecto de favorecer la oxigenación de los tejidos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya todas las cosas que vamos a ver más adelante, que creo que ese módulo sí me toca darles a ustedes. Yo tengo mucha experiencia con los láseres de alta potencia. Con los láseres de baja potencia no tengo tanta experiencia, pero toda la investigación y toda la evidencia está basada en los láseres de baja potencia. Entonces, pues, aunque no tenga experiencia práctica, tengo mucha experiencia teórica del tema, y en cuestiones de láseres de alta potencia les tengo demasiados ejemplos muy padres que darles. En México, que no lo podemos dejar de lado, el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas estuvo los trabajos del profesor Alfredo Ceballos Mesa, los trabajos del profesor José Ángel García Delgado
y los trabajos de la profesora doctora Marta Iris Marante, que fueron médicos pioneros en el tema de la electroterapia, que hicieron bastantes congresos, simposios y conferencias hablando de la electroterapia, ¿sí? Que dieron grandes aportes a la medicina en México con la electroterapia, ¿no? Podemos hablar actualmente de muchos médicos que profesan la electroterapia y son defensores a capa y espada de ella. Tenemos el Instituto Nacional de Rehabilitación produciendo un poco de investigación en el tema de electroterapia. Entonces, ahí está la investigación y ahí están los temas y poco a poco pues va a ir ganando peso. Desafortunadamente, comparada con otras intervenciones terapéuticas, la electroterapia tiene muy poco investigación y muy poca gente que la respalde, pues principalmente por el poco tiempo que lleva profesionalizada, que tendrá menos de 80 años siendo una profesión como tal. La medicina nos lleva 400 años de ventaja, y junto con ello, pues toda la fisiología y todo, pues está más enfocada a la parte de medicina y no tanto a la parte de rehabilitación. Entonces, poco a poco tenemos que ir ganando terreno, ganando, eh, por así decirlo, el respeto del resto de profesiones de la salud, pero para ello también tenemos que ganárnoslo. ¿Con qué? Haciendo intervenciones basadas en la evidencia y no metiendo pseudociencias y no metiendo cosas fuera de lugar, ¿no? O sea, ¿cómo pido respeto como fisioterapeuta si estoy aplicando acupuntura? ¿O cómo pido respeto como fisioterapeuta si estoy aplicando flores de Bach, ¿no? Entonces, tenemos que entender nuestro lugar dentro de la medicina y si vas a hacer esas cosas de terapia alternativa, no digas que eres fisioterapeuta y ponte terapeuta alternativo, ¿no? De repente ese es el problema con la terapia física, que se tergiversa con otras pseudociencias que al final mancha y hiere el nombre de la profesión, ¿no? No es que sean malas técnicas, solamente no son medicina basada en la evidencia. Y tú al ser fisioterapeuta formas parte de un gremio de salud de gente que hace medicina basada en la evidencia, ¿no? O sea, ¿cómo piensas que te den quebrada de entrar a UCI, de entrar a UTI, de trabajar en un equipo transdisciplinario, multidisciplinario, si tus intervenciones y tus justificaciones no son claras? No van en línea con lo que están haciendo el resto del gremio de salud en México. Y junto con esto no podemos dejar de lado al doctor Nemec, al doctor Kotz, que le sonará, porque el doctor Nemec en su momento hizo una investigación muy padre con corrientes de mediana frecuencia que nos permitió llegar a conocer algo que se llaman corrientes interferenciales, unas corrientes ahí medio famosillas que utiliza mucha gente. Y el doctor Kotz le dio nombre a otra corriente terapéutica que literalmente muchos equipos así la traen, creo que BTL trae la corriente Kotz como tal, o mejor conocida en el bajo mundo de la fisioterapia como la corriente rusa. La corriente rusa fue esta investigación por este médico ruso de apellido Kotz, que lo utilizó por primera vez en las Olimpiadas del 70 y le utilizó anteriormente para el entrenamiento de cosmonautas. Cosmonautas se le llama a los astronautas de la Unión Soviética. El término astronauta es de Estados Unidos, el término cosmonauta es de la Unión Soviética. Entonces, para entrenar a los cosmonautas, empezaron a usar la corriente rusa, las corrientes de mediana frecuencia. Ya se utilizaban las corrientes de baja frecuencia como la EMS o como la farádica, pero llega Kotz con corrientes de mediana frecuencia, empezaba el fortalecimiento, ven buenos resultados, se usan las Olimpiadas del 70, arrasan, y de ahí en adelante utilizamos la corriente rusa y sus diferentes variantes a la hora de la práctica terapéutica diaria, ¿no? Pero la verdad está padre de repente voltear a ver el pasado y ver todos estos trabajos y que te caigan muchos veintes, porque está padre ver, por ejemplo, la investigación original de Nemec, la investigación original de Kotz, y ver cómo estaban erradas en algunas cosas, pero al mismo tiempo tenían ideas sumamente adelantadas a su tiempo, ¿no? Tan es así cuando, no sé si lleven el tema de, no me aprendí el programa, pero por Profe, ejemplo, dígame, yo tengo una preguntita. ¿Cómo diga. utilizaban las corrientes rusas o COTS para ayudar a los, o sea, sé que como para favorecer el crecimiento muscular, pero como en las Olimpiadas que nos platicaba, ¿cómo lo utilizaban en el momento, no previa, o era previa a esto? De lo que nos Previo, comentó. era en la fase de entrenamiento y de preparación deportiva. De hecho, hay ilustraciones muy padres de los atletas de halterofilia con electrodos en cuádriceps e isquios. Mientras estaba la corriente rusa, ellos estaban haciendo las repeticiones y con ello pues promovían
mayor activación de fibras musculares, de unidades motoras, mayor hipertrofia, mayor fuerza, mayor desarrollo muscular, etcétera, ¿no? Oh, ya, gracias. Perdón, pensé que nos comentaba como en el momento de la competencia, ¿no? Previo a, No, perdón. no, Muchas gracias. previo. Sí. Entonces, está padre pues ver esta retrospectiva. El ganador del premio Nobel, Edgar Adrian, aplicaba en los 1900 corrientes similares a las corrientes farádicas desarrolladas en Francia por Clovis Vincent y Gustave Roussy. Estas corrientes que desarrollaba Edgar Adrian fueron un poquito olvidadas por la historia y casi no se mencionan, y ganaron más peso o ganaron más relevancia en la historia las corrientes farádicas, que les digo, son estas corrientes de fortalecimiento que hasta hace pocos años las utilizamos todavía en denervaciones, pero luego posteriormente nos dimos cuenta que le estábamos regando con corriente farádica y cambiamos el protocolo y ahora no son corrientes farádicas, son pulsos monofásicos triangulares o rectangulares aislados, ¿no? Vemos que la farádica va a tener su lugar, pero no en la primera fase de denervaciones, sino en fases muchísimo más adelantadas. Sí es ventajosa, pero en casos de hipotrofia por desuso, en una fase no tan severa, donde todavía haya cierto control voluntario, pero pérdida de la masa muscular. Y vamos a ver que hay otras corrientes que suplen muy bien la función de la farádica, como lo es la Surge de Chattanooga, que nada más la tiene ese equipo, el Intellect, y que ha sido muy noble en el tratamiento de daños de nervio. Pues existe una gran cantidad de aplicaciones de electroterapia y aquí vamos a dar un poquito de introducción a las diferentes formas en que nosotros vamos a poder aplicar esta electroterapia, ¿no? En el manejo del dolor vamos a tener, creo que va a ser o creo que la mayoría de fisioterapeutas, su principal aplicación es el manejo del dolor y dejan de lado el resto de aplicaciones que podemos aplicar de la electroterapia, ¿no? En el manejo del dolor vamos a tener corrientes como alto voltaje, TENS, interferencial, vamos a tener Travert, vamos a tener biodinámicas, vamos a tener de manera indirecta la EMS, la rusa, que van a producir analgesia, manejo del dolor, gracias a la teoría de la compuerta, gracias a la teoría de liberación de endorfinas y gracias a la teoría de la contrairritación, ¿no? Que a final de cuentas todos son neuromodulación del sistema nervioso central. O sea, todo es neuromodular cómo el sistema nervioso central interpreta la información. Algo que quiero que entiendan y algo que siempre quiero que quede claro es que el sistema nervioso es rey. No le estás hablando al músculo, no le estás hablando a la célula, no le estás hablando a nada más que al sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el modulador de todas las respuestas del sistema. Si el sistema nervioso central no nos da permiso, no nos permite o no está en sincronía con los resultados terapéuticos que queremos obtener, no va a haber resultados. O sea, todo es neuro, al final de cuentas, ¿no? El sistema nervioso central es quien manda al final del día. La disfunción neuromuscular, ejemplo, si tenemos una denervación, un daño al nervio, vamos a tener la degeneración valeriana del nervio, ¿no? Se empieza a desmielinizar a partir de la lesión hacia distal y hacia proximal. Y podemos utilizar corrientes como las corrientes monofásicas triangulares, corrientes monofásicas rectangulares, corrientes con cierto componente galvánico que disminuyan la disfunción neuromuscular y que por lo menos mantengan ese músculo activo, mantengan ese músculo irrigado, prevengan la infiltración grasa, prevengan la sustitución de tejido magro por tejido de cicatrización o tejido fibroso, y pues con ello mantener el músculo sano hasta que el día que reconecte el nervio, mantener la función neuromuscular. También, si tenemos puntos gatillo miofasciales, vamos a ver que tenemos corrientes como puede ser TENS en baja frecuencia, alto voltaje, algunas corrientes con componente galvánico, algunas corrientes directas, que igual van a favorecer una mejor irrigación del músculo y con ello disminuir el número de puntos gatillo, que no son contracturas. Las contracturas, como las conocemos coloquialmente, no existen. Más adelante andaremos en ese tema. Vamos a ver que tenemos agentes físicos que promueven la reparación de los tejidos. Aquí no solamente es electroterapia, no nomás vamos a hablar de agentes electrofísicos como, no sé, microcorriente o alto voltaje, sino también vamos a hablar de agentes más físicos como lo es el ultrasonido pulsado, diatermia pulsada, microonda pulsada, tecarterapia pulsada, bueno, cualquier agente
neuromodulador o modulador de respuestas celulares que no produzca calor, ¿no? O sea, estamos hablando de la cavitación, o estamos hablando de impulsos electromagnéticos, pero que no produzcan calor, que sea de manera pulsada y en baja intensidad y bajas dosis. Sí, más adelante hablaremos de esa dosificación y de cómo pulsos de baja intensidad y baja frecuencia promueven más desinflamación, pulsos de mediana intensidad y mediana dosificación producen más analgesia, y como pulsos de alta intensidad y de alta frecuencia y de alta energía van a producir más efectos térmicos y efectos líticos sobre los tejidos, ¿no? Vamos a tener otras corrientes que nos van a favorecer el manejo de edema agudo y crónico, como va a ser la corriente interferencial en baja frecuencia, como puede ser las corrientes dinámicas, que son sumamente nobles en ese sentido, como puede ser el láser terapéutico, ya sea de baja intensidad o de alta potencia. O sea, vamos a tener infinidad de agentes electrofísicos que nos van a poder favorecer tanto en el manejo del edema agudo como el edema crónico. Pero lo que debemos entender es que a pesar de que nos ayuden, no va a ser la panacea, y vamos a ver que todo agente electrofísico o electroquímico o electromagnético, lo que quieran, tiene que ir acompañado de otras modalidades terapéuticas. ¿Por qué? Porque la fisioterapia no es pasiva. Aunque tiene un componente pasivo debido al uso de agentes físicos, la fisioterapia mayormente debe ser ¿qué? Activa. Activa, totalmente. La fisioterapia debe ser activa, y cada vez debemos sacar más al paciente de la camilla y tener más al paciente realizando actividades funcionales, porque a final de cuentas lo único que justifica el que existamos como fisioterapeutas es el ejercicio terapéutico. Es lo único que tiene evidencia, es lo único que tiene base y es lo único que tiene sustento para que existamos dentro del gremio médico, el ejercicio terapéutico, en sus diferentes modalidades, tanto para mejorar al deportista, como para regresar a la gente a su función, como para regresar a la gente a sus actividades de la vida diaria, como en salud laboral, como en ginecología, como en neurorehabilitación. La base va a ser el ejercicio terapéutico y el trabajo sobre las capacidades funcionales. Que el agente físico nos favorece a que podamos reincorporar al paciente a todo ello, sí, pero el agente físico es la punta de la pirámide. La base, el sustento, el cimiento de la fisioterapia es que el ejercicio terapéutico. el ejercicio terapéutico y la educación. Antes de pensar en formarse en agentes físicos, piensen en ser buenos, en entender la biomecánica, en entender la anatomía, en entender el ejercicio y el entender la dosificación correcta del ejercicio, porque esa es la base de su tratamiento. Porque el día que no tengan nada con qué trabajar y tengan más que sus manitas y su cabeza, van a poder sacar adelante al paciente, ¿no? El día que se les atora la carrera porque falló un equipo, porque no hay luz, porque esto, por lo otro, no se quedan parados, porque el sustento y la base de su tratamiento es el movimiento. Por algo no está de más que los sudamericanos se llamen kinesiólogos, porque es cierto, somos kinesiólogos, somos los que conocen del movimiento, o deberíamos ser quienes más conocen del movimiento, ¿no? No me imagino a alguien dándome una clase de función, o sea, cállate la boca, yo soy el experto en la función, yo conozco perfectamente la biomecánica, la anatomía y la manera en que algo se debe de mover, conozco cómo el tronco se anticipa a los movimientos de las extremidades, conozco perfectamente la inervación recíproca, conozco perfectamente los grados y los ángulos correctos de movimiento, conozco perfectamente a dónde se distribuyen las cargas, etcétera. Entonces, el movimiento es la base de todo esto y el agente electrofísico es un coadyuvante y es la cerecita del pastel para dar un excelente tratamiento. ¿Por qué? Porque habrá pacientes que sufren de kinesiofobia, que tengan catastrofismo, que tengan alteraciones biológicas que impidan el movimiento, y nosotros vamos a poder regresar el equilibrio biológico al tejido, al cuerpo, y promover el ejercicio. Si tiene dolor al mover la rodilla, aplico TENS mientras hace ejercicio y se fue el dolor y ahora puede mover la rodilla y ahora sí le puedo poner ejercicio. Si estaba inflamado, lo desinflamo y lo pongo a hacer ejercicio. Si le dolía al elevar el brazo, relajo el músculo que estaba tenso, que causaba disquinesia, y con ello restablezco la función y lo pongo a hacer ejercicio. Entonces, al final del día, toda intervención con agente electrofísico es para un fin. El fin es restablecer la función y llegar al movimiento y al ejercicio. Punto. No es el tratamiento per se. Habrá veces en que sí sea el tratamiento per se. Puede ser en casos donde tengamos lesiones tendinosas, alguna tendinosis es bastante severa, donde podemos aplicar alguna electrólisis galvánica, como puede ser distintas técnicas que existen, EPI, EPTE, MEP, microelectrólisis precutánea, lo que quieran,
y con ello puedes promover que el tendón desinflame, que el tendón prolifere y con ello mejorar el dolor y la función del tendón, que a veces sí son intervenciones pasivas. Actualmente, que está tomando un gran auge la fisioterapia invasiva intervencionista, pues vamos a ver que va a haber aplicaciones de percutáneas que se conocen al día de hoy con el nombre fancy fifí de neuromodulación, que a final de cuentas no es específico de la neuromodulación percutánea, todo es neuromodulación, el tacto es neuromodulación, el masaje es neuromodulación, la pistola de percusión es neuromodulación, la corriente interferencial es neuromodulación, todo es neuromodulación del sistema nervioso, hasta el cómo hablas, el cómo te expresas, el cómo te ve el paciente es neuromodulación. Sin embargo, se le dio el término de neuromodulación percutánea, ¿no? Pero vemos ahora un auge tremendo de la fisioterapia invasiva y vemos también un auge tremendo de la fisioterapia invasiva con infiltraciones, etcétera, ¿no? O sea, demasiadas intervenciones ya que tenemos al día de hoy. Vamos a ver que bueno, los agentes electrofísicos favorecen a la relajación de espasmos musculares. Ahí pueden entrar casi todos los agentes, la diatermia, la tecaterapia, el láser, el ultrasonido y la electroterapia. Todos van a favorecer a la relajación de espasmos musculares bajo ciertos parámetros. Vamos a tener corrientes que favorecen a prevenir o retrasar la hipotrofia o atrofia de músculos en caso de daños a nervio periférico. Podemos hablar de corrientes exponenciales, monofásicas triangulares, monofásicas rectangulares, corrientes de trenes de ráfaga, podemos hablar de farádica, podemos hablar de surge, como les platicaba, etcétera. Hay muchas corrientes que les van a ayudar a prevenir y retrasar la hipotrofia. Vamos a ver más adelante la fisiopatología de la hipotrofia y por qué algunas corrientes como EMS o RUSA no van a ayudar cuando hay daño de nervio, ¿sí? Es imposible pensar en una parálisis facial y que le pongan TENS, le pongan EMS o le pongan RUSA para fortalecer. O sea, una grosería, es una mentada de madre, la verdad. O sea, eso no se hace. Bien, vamos a ver más adelante el por qué no se hace, ¿no? Justificándolo en temas electrofisiológicos. Vamos a ver que tenemos corrientes que favorecen al aumento de la circulación local, como ahí es muy noble la interferencial que causa aumento de la microcirculación, o la corriente de alto voltaje, que es monofásica y genera cambios bien interesantes en los tejidos. También creo que a mí me toca dar el tema de clasificación de las corrientes. Está muy padre el ver cómo clasificamos las corrientes alternas y directas. ¿Por qué? Porque las corrientes alternas no generan cambios bioquímicos y las directas sí. Y con ello vamos a ver que estas corrientes que generan cambios bioquímicos depositan energía. Y al depositar energía, esta energía exógena en el tejido, pues causa cambios bien interesantes. Bien, entonces cuando tengamos agentes electrofísicos que depositen energía, que es energía exógena depositada al tejido, vamos a ver que se generan cambios muy padres y resoluciones muy padres de patologías. Y cuando tenemos corrientes alternas, no son tanto resolutivas, sino son más neuromoduladoras, ¿no? Muy padre empezar a comprender estas diferentes clasificaciones porque permite dar tratamientos muchísimo más específicos y específicos al tejido, que esa es otra cosa. O sea, no nada más es, déjame te pongo este parchecito en la piel, que se está un poquito frito y le subo hasta que sientes hormiguitas. O sea, ¿a qué tejido estás entregando esa electricidad? No es lo mismo colocar tu electrodo sobre un tendón que colocarlo sobre la articulación, que colocarlo sobre el músculo, que colocarlo sobre la placa motora, que colocarlo sobre el trayecto de un nervio, que colocar uno en la nuca y otro en la planta del pie. O sea, no es lo mismo. Se va a electroestimular diferentes estructuras, diferentes receptores, que a final de cuentas neuromodulan el sistema nervioso de manera distinta. ¿Estamos de acuerdo? No neuromodula igual un termorreceptor que un quimioreceptor, que un termorreceptor de frío, que un receptor de sensación mecánica superficial, de mecánico profunda, que un órgano de Golgi, que un órgano de Ruffini. O sea, cada organelo y cada receptor cutáneo va a neuromodular el sistema nervioso de manera distinta. Y debemos entender también las vías de neuromodulación de estas diferentes receptores. Espero, cuando hablé de alguna corriente, poder platicar de las diferentes vías del dolor: la vía rápida del dolor, la espinotalámica, perdón, la vía lenta del dolor, la espinoreticular, hablar de
de vías cognitivas del dolor, porque el dolor no solamente es una cuestión meramente mecánica de me lastimé y duele, sino tiene un factor cognitivo sumamente importante. Y cuando hablamos de dolor crónico, los factores cognitivos están por encima de los factores biológicos, eso es un hecho. No podemos pensar en dolor crónico sin pensar en el estado anímico del paciente, en sus redes de apoyo, en pensar en factores como la autosuficiencia, la depresión y la ansiedad, que van a llevar a la cronificación y a la alteración de los sistemas biológicos, ¿no? Entonces, el pensar que el agente físico por sí solo es quien ayuda es una vista muy reduccionista de la realidad. O sea, debemos de ver al agente electrofísico formando parte de la esfera biopsicosocial del paciente, entender cuál es su lugar, pero también atacar los problemas desde las otras esferas que pueden estar mal. ¿De qué me sirve hacer la mejor aplicación de corrientes analgésicas si al final no tiene una red de apoyo, tiene barreras arquitectónicas que van a prevenir su recuperación al final del día, ¿no? O sea, no tiene caso atacar desde una sola esfera cuando el paciente falla en el resto de las esferas, ¿no? Vamos a ver que en la rehabilitación muscular va a ser clave la electroterapia. Vemos ahora sí a la EMS y a la rusa como excelentes opciones terapéuticas. Vamos a ver que podemos favorecer hasta diferentes tipos de fibras musculares. O sea, podemos favorecer a fibras musculares lentas, fibras musculares rápidas, fibras musculares mixtas. Podemos trabajar, ahora sí que la imaginación es el límite, siempre les digo. Podemos trabajar con corriente, bueno, con cadena cinética abierta, cadena cinética cerrada, inestabilidad, no sé, con foco externo. Podemos trabajar con retroalimentación visual, en máquinas de gimnasio, en cardio, lo que quieran. Quien siga los equipos de Compex y los que sigan la investigación de Compex, pues sabrán que hasta tienen una propuesta donde dicen que la grasa del abdomen, la grasa localizada, se puede quemar o consumir de manera más específica si se aplica el EMS en la zona del core abdominal durante el cardio, ¿no? O sea, que esté constante durante el cardio y con ello pues, se podría, en teoría, atacar a una mayor reducción de esa grasa localizada. Eso lo dijo o lo escribió Piti Pinsage en su libro. Quien sepa, Piti Pinsage es el creador de la gimnasia hipopresiva. Bueno, no el creador, pero el que lo hizo más famosilla la fisioterapia hipopresiva el ejercicio hipopresivo, pero también, al igual que yo, es un amante de la electroterapia y hizo esta guía de electroestimulación, principalmente de EMS, es una muy buena guía de electroestimulación de EMS, usa puros equipos Compex y ahí menciona eso y hace aplicaciones bien interesantes de rehabilitación muscular y de fortalecimiento tanto del área de rehabilitación como del área fitness, porque es otra cosa, la electroterapia no es exclusiva de nosotros como rehabilitadores, ya al día de hoy es más que válida en el área fitness, que esa es otra cosa. Vamos a tener intervenciones para relajación muscular, para masaje, para aumento de circulación, para descanso, para postcompetencia, precompetencia, etcétera, ¿no? Hay intervenciones bien interesantes. Vamos a ver que también favorece a reeducación de la musculatura, que no es el protocolo 80-150 que tanto se menciona de reeducación. De hecho, la reeducación tiene que ser activa. No hay manera en que haya una reeducación muscular sin un componente activo. No es como que, te voy a poner estos electrodos en tu piel y le voy a subir hasta que el hormigueo y eso es reeducación. O sea, es reeducación nada. La reeducación necesita de retroalimentación. Es información que tiene que viajar a corteza cerebral, ser interpretada, mandar una retroalimentación que se vuelva a mover, ese movimiento que nuevamente se envía a la corteza, que se retroalimenta y se vuelve a enviar, y la repetición constante de un movimiento va a reeducar porque va a generar un nuevo engrama del movimiento, no la aplicación de electrodos sobre la piel, pero vamos a tener aplicaciones de electroterapia que favorezcan a una reeducación muscular. ¿Qué tal si tengo al paciente repitiendo movimientos durante la electroestimulación? ¿Qué tal si tengo la electroestimulación favoreciendo músculos que no están activándose de manera adecuada y con ello los reeduco, pero en un contexto donde estamos aplicando fisioterapia activa, nunca en un contexto donde se aplica fisioterapia pasiva? ¿Bien? ¿Hasta ahorita dudas, preguntas? No, ninguna. No, vamos bien. Muy interesante. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces con la que sigue.
Algo bien padre y bien interesante que al día de hoy está ganando más auge es el manejo del dolor crónico y dolor intratable. Eso es algo donde afortunadamente he tenido la oportunidad de especializarme un poquito, que es en pacientes que ya pasaron por 1000 médicos, por 1000 terapeutas, por 1000 lados, millones de infiltraciones y no se les encuentra una solución. Vemos que atacando los problemas desde diferentes ángulos, con cosas que no se han hecho anteriormente, vemos pues soluciones bastante padres, ¿no? Hace poco compartí una historia en Instagram de una frase de Albert Einstein que decía, ¿qué decía? Decía, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Así dijo Albert Einstein en algún momento, y es cierto, si ya pasó por 5 o 7 clínicas y en todas le pusieron TENS e interferencial, compresa caliente y ultrasonido, ¿por qué le voy a poner yo ultrasonido, compresa caliente, TENS interferencial y ejercicios de colchón si ya vimos que falló 5, 7, 8, 9 veces ese tratamiento? Vamos a empezar a buscar cuál es el problema de raíz. Y un problema bien grande del fisioterapeuta al día de hoy, que me estoy empezando a dar cuenta, es que no sabe valorar y no sabe hacer diagnósticos diferenciales. Y no se trata de aplicar técnicas que te enseñaron, porque así me las enseñaron, sino es valorar, hacer pruebas funcionales, llegar a un diagnóstico diferencial y llegar a un diagnóstico funcional y entender cuál es el tejido en disfunción. Una vez que entiendes cuál es el tejido en disfunción, es que puedes hacer intervenciones directas y hacer intervenciones sobre las creencias y educar al paciente y con ellos llegar a la autosuficiencia y no a la dependencia del paciente al tratamiento. Si tú creas un paciente autosuficiente y educado, no depende de tu tratamiento y tú en vez de ser un curador, eres un facilitador de la recuperación y el paciente está al centro de su recuperación y tú estás a un lado apoyándolo. El paciente no depende de ti y el paciente no está ahí para, es que él me va a curar. No, señor, yo estoy para educarte y apoyarte en tu recuperación, pero el responsable de la recuperación es el paciente. Y eso no todos lo tienen claro. Y muchas personas, la manera en que trabajan es que esto es lo que te va a curar, y es que esto es lo que, no, señor, esto te va a facilitar, pero al final del día quien tiene la batuta de la recuperación es el paciente. Por ejemplo, en fisioterapia oncológica, la aplicación de TENS es muy buena para el manejo del dolor, el manejo de las neuropatías y quemaduras que produce la radiación y la quimio. La TENS ayuda mucho a mejorar ese tipo de patologías. Los láseres ayudan mucho en el manejo del dolor crónico de pacientes reumáticos. El láser y el ultrasonido ayudan mucho en el manejo del dolor de pacientes con fibromialgia. Y así consecutivamente podemos hablar de 1000 intervenciones de agentes físicos que entran en pacientes intratables, ¿no? Que están hartos de medicamento, ya tienen daño hepático, ya tienen daño renal, tienen úlceras en el estómago, y tienen que dejar por alguna razón los medicamentos, entran los agentes físicos a mejorar la situación. Por ejemplo, tengo paciente hace poco con herpes zóster en un nervio costal, en un nervio intercostal. Me decía, oye Juan, ayúdame y tal, que ponme y tal. Le digo, a ver, no puedo hacer nada, pero le presté un TENS portátil y lo aplicamos. Ahora sí que le dije, no hay límite de tiempo, póntelo todo el tiempo que lo necesites. Durmió con él, despertó con él, lo trajo horas y el día siguiente me dice, es que ya no duele, ya no arde. Y eso es una ventaja bien grande, que sin necesidad de tomar analgésicos, sin necesidad de tener que estar colocándose 1000 ungüentos sobre la zona por el ardor, logramos controlar el dolor neuropático con un simple TENS, ¿no? Entendiendo las bases neurofisiológicas que es esta teoría de la compuerta. No curamos nada, nada más bloqueamos la señal dolorosa, ¿no? ¿Esto se Hicimos más, aplica, perdón, profe, se aplica directamente en el área? no sobre las llagas, lo vas a aplicar alrededor, pero sobre el trayecto nervioso. O sea, lo vas a colocar donde comienzan, un poquito antes, de donde terminan, que es comúnmente el trayecto de un solo nervio intercostal. Lo vas a colocar sobre la línea media sobre la columna y el otro va a ir sobre la línea media, en la línea alba, ¿no? Por ejemplo, en el abdomen. Profe, ¿y aplicarlo así sin límite de tiempo no altera el ritmo del corazón o algo, el funcionamiento? Para nada. La TENS, en su nombre lo dice, significa transcutánea. La TENS no tiene penetración. La TENS estimula solamente a los receptores cutáneos. ¿Sí? Mediante los receptores cutáneos es que neuromodula al sistema nervioso, pero no penetra. La interferencial por tiempo prolongado, claro que te va a afectar. Una, por generar fatiga,
y dos, porque tiene penetración en los tejidos. Entonces, la interferencial sí tiene riesgos de interferir con ciertas cuestiones fisiológicas, pero la TENS no, la TENS es transcutánea, ni siquiera tiene riesgo de colocar sobre el pecho, a menos que haya dispositivos implantados, ¿no? Pero la TENS es tan segura que la colocamos en electrodos dentro de la médula, encima del saco dural, o sea, así de segura es. Y la ventaja es que la TENS por teoría de la compuerta no tiene un límite de tiempo. De hecho, para que una TENS sea efectiva, se necesitan mínimo 40 minutos de aplicación. Por eso es que yo no la utilizo, porque no tengo 40 minutos para aplicarlos en la clínica, pero sí le puedo prestar un TENS a un paciente y decirlo, póntelo todo el tiempo que quieras hasta que se le acabe la pila, porque no tiene limitación. Hablando de la teoría de la compuerta, porque obviamente la TENS endorfínica que genera contracciones es diferente y esa tiene un límite de tiempo porque genera contracciones. Pero la hiperestimulación de fibras sensitivas, pues a ver, dime cuándo te has fatigado de sentir algo. Nunca. Los receptores cutáneos no tienden a esa fatiga. Obviamente las fibras motoras sí, por eso las electroestimulaciones de fortalecimiento que generan contracciones tienen un límite de tiempo, pero las electroestimulación de receptores cutáneos, pues, ¿qué límite de tiempo tiene? O sea, ¿qué fatiga puede tener un receptor de tu piel? Ninguna. Cuando hablas de ponerla en pacientes con cáncer, ¿sería directamente el área donde tiene, o sea, donde está el cáncer en sí o No, sería? no, porque debemos también recordar que la neuromodulación se está, en este caso, que es la teoría de la compuerta, se da a nivel medular. No necesita estar sobre la zona del cáncer. De hecho, sería una contraindicación que se colocara sobre la zona, porque muchos oncólogos tienen miedo del calor que se pueda generar en la zona y de la metástasis, ¿sabe qué tanto? Aunque sabemos que la TENS no tiene un componente galvánico y no genera calor y no genera un depósito de energía, respetemos las ideas de los médicos, llevémosla en paz y lo podemos colocar en segmentos proximales. Por ejemplo, conoces bien los dermatomas. Si hay un cáncer que te gusta, si hay un cáncer de mama, que va a doler la zona torácica, pues lo colocas a nivel de la línea media, pero en la espalda, a nivel de la misma raíz nerviosa, que puede ser un T4, T5, T6, ¿sí? Porque a final de cuentas, a quien estás neuromodulando es a la médula espinal, no estás neuromodulando el tejido. Ok. De hecho, no sé, si hay dolor de miembro fantasma, puedes colocar sobre la pierna contraria, que sí tiene la zona afectada, y va a reducir el dolor del miembro fantasma porque la información va a llegar al mismo segmento medular, ¿sí? O sea, es lo que quiero que entendamos poco a poco en este diplomado, que no estás electroestimulando el tejido, sino estás electroestimulando el sistema nervioso central a través de la colocación del electrodo de la piel. Pero no importa si lo pones exactamente en el punto de dolor o rodeas el punto de dolor o lo pones proximal al punto de dolor, mientras estés sobre el dermatomo que pertenece a ese punto de dolor, se va a producir la neuromodulación. Si estás sobre el segmento, o sea, si hay un dolor del túnel del carpo y tú pones los electrodos a nivel del cuello en C5, va a bajar el dolor. Si es teoría de la compuerta, porque estás neuromodulando el segmento medular C5, que es quien inerva el mediano. Y así consecutivamente podemos ir hablando de cómo es que funcionan realmente los agentes electrofísicos. Entonces, en cáncer lo colocas solamente sobre el dermatomo o sobre un segmento que esté inervado por la misma raíz nerviosa y listo, sin problema. Ok, ya, gracias. De nada. Profe, Diga. entonces también fácilmente se puede poner como usted dijo ahorita, en el dolor fantasma, como las personas que se les amputa una parte del cuerpo. Sí, sin problema. Lo puedes colocar sobre el muñón o lo puedes colocar en el miembro contralateral. El miembro contralateral, en la misma zona donde tiene el dolor, para que llegue al mismo segmento medular y se produzca la modulación del dolor. Ok, muchas gracias. De hecho, podrías incluso dar terapia manual sobre la pierna sana, porque igual va a modular el malestar de la pierna afectada. ¿O qué tal? Sería algo interesante, una propuesta interesante, el colocar los electrodos en la pierna que sí tiene, o en la mano que sí tiene, y al mismo tiempo hacer terapia en espejo para que el paciente vea que los electrodos están en la otra mano y así mejorar la reducción del dolor. O sea, podemos entrar con temas bien interesantes de neurofisiología y de neurorehabilitación que igual entran en la electroterapia, ¿saben? Ok, muchas gracias. De nada.
¿En qué iba? Ah, aquí. Por ejemplo, en el dolor agudo postraumático entra perfectamente todo lo que sea teoría de la compuerta. En el dolor agudo posquirúrgico entra perfectamente toda la teoría de la compuerta y entran los agentes moduladores de la membrana celular, que lo que van a permitir es aumentar o disminuir la permeabilidad de la membrana y con ello obtener efectos terapéuticos, ya sea de disminución del trabajo celular para mejorar la inflamación o de la proliferación para promover la cicatrización. Y puedes estar jugando con esos dos factores. O disminuyo el trabajo de la membrana celular y reduzco la inflamación, o aumento el trabajo de la membrana celular y promuevo cicatrización, proliferación y maduración del tejido. Tienes esas dos maneras en que puedes estar trabajando en el posquirúrgico agudo. En el manejo de heridas, perfectamente entra el alto voltaje, perfectamente entra la TENS, perfectamente entra corrientes con componente galvánico, perfectamente el ultrasonido. Y vamos a ver que hay intervenciones para el manejo de heridas, tanto de úlceras venosas, úlceras arteriales, úlceras por presión, úlceras de pie diabético, etcétera, etcétera. Una infinidad de heridas que podemos ver en la práctica clínica diaria. Y vamos a ver también que tenemos corrientes que nos favorecen a la entrega de medicamentos. Ahí tenemos a la corriente galvánica, ¿sí? Que al día de hoy no tiene ninguna función más que la iontoforesis. ¿La habían escuchado, la iontoforesis? No recuerdo. Ok, la iontoforesis es la entrega de medicamentos a través de la piel impulsado por la corriente galvánica. Entonces, por ejemplo, tú puedes aplicar lidocaína y en vez de inyectarla a la zona, lo puedes colocar gracias a la corriente galvánica y con ello producir una anestesia local y funciona muy bien en bursitis, funciona muy bien en lesiones tendinosas, funciona muy bien en zonas de mucha irritación y de estrés mecánico. Puedes entregar ácido acético que va a mejorar la calcificación de tendón, que va a funcionar perfectamente en inserciones tendinosas, en lesiones de cuerpos tendinosos o en fasciopatías plantares, ¿no? En pacientes que sufren de fasciopatías plantares, los trabajos con ácido acético, con iontoforesis son excelentes, o incluso puedes entrar con otros medicamentos que tengan otras funciones, ¿no? La parte estética lo revivió mucho y empezó a entregar vitamina E y sueros gracias a microcorrientes galvánicas, ¿no? Que le entregan con rodillos sobre la piel. Es la misma idea, ¿no? O sea, yo entrego lidocaína para mejorar una bursitis y alguien que se dedica a lo estético entrega vitamina E con un rodillito que tiene una microcorriente galvánica, ¿no? O sea, la misma teoría, la misma base, diferentes aplicaciones y rubros, ¿no? ¿Es colocar la lidocaína y después colocar la corriente? Tiene su chiste, digo, necesitas unas gasitas estériles, empapas la gasa estéril con la lidocaína, en vez de usar la esponja en el electrodo de policarbono, coloca las gasas encima de la esponja, cuidas que haya un cierto grosor de las gasas y posteriormente comienzas el tratamiento, ¿no? Dependiendo de la dosis que deseas aplicar, es el tiempo y la intensidad que debes aplicar y todo. Más adelante, cuando veamos la seguridad de las corrientes galvánicas, las dosis de corrientes galvánicas, los límites de densidad de las corrientes, pues iremos hablando ya de parámetros de seguridad y los parámetros de aplicación de la iontoforesis, ¿no? Gracias. De nada, pero es empapar gasas con lidocaína, aproximadamente unos 30 mililitros, encima el electrodo de caucho y cierras el circuito con el otro electrodo normal de caucho con esponja y listo, lo puedes aplicar. En resumidas cuentas, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? No, gracias. Perfecto. Bien. La energía aplicada va a funcionar como desencadenante, promotor o activador de eventos fisiológicos que se traducen en efectos terapéuticos. Como les digo, las corrientes terapéuticas no son terapéuticas por ser corrientes, son terapéuticas debido a las funciones que desencadenan, que promueven o que activan, ¿sí? Por ejemplo, el ultrasonido pulsado promueve la permeabilidad de la membrana. Y si promueve la permeabilidad de la membrana, la célula trabaja más, produce más ATP, si hay más ATP, trabaja más, si trabaja más, pues se remodela más rápido el tejido, ¿no? Si yo aplico ultrasonido térmico, lo que voy a hacer es aumentar la temperatura de los tejidos. Con el aumento de la temperatura
voy a promover igual que se promueva el metabolismo en la zona, pero también al aumentar tanto la temperatura, voy a provocar cambios en las fibras de colágeno que van a aumentar su elasticidad, ¿no? Si aplico radiofrecuencia, que tiene mucha afinidad con la colágena, pues va a hacer que esas fibras de colágeno se tensen, etcétera. O sea, vamos a tener que la aplicación de energía exógena va a promover cambios a nivel celular, ¿no? Y va a haber otras corrientes que no creen cambios en la biología ni ni en el trabajo celular, porque son neuromoduladoras, no depositan energía, sino simplemente modulan la información en el sistema nervioso central y promueven analgesia o promueven fortalecimiento o promueven relajación, etcétera, etcétera, ¿no? La membrana celular, vamos a ver que va a ser una pieza clave en el tema de los agentes físicos. De hecho, si quieren pegarle una leída, una repasada, los invito a que se pongan a leer de la membrana celular, que recuerden de la bomba de sodio-potasio, que recuerden de cómo funciona la contracción muscular, qué función tiene el calcio, qué función tiene el sodio, qué función tiene el potasio, qué función tiene el magnesio, qué función tienen las bandas Z, las bandas Y, las bandas H, etcétera, porque la electroterapia, a final de cuentas, actúa en lo micro para promover cambios en lo macro. Igual el láser actúa en lo micro para promover cambios a nivel macro. Por ejemplo, el láser de 660 nanómetros, su cromóforo o la célula con la que tiene afinidad es la melanina. El láser de 800 nanómetros, la célula que su cromóforo es la citocromosoxidasa que promueve la producción de ATP, el láser de 880, 860 nanómetros produce la afinidad con la hemoglobina, y el láser N de Yaco de 1064 nanómetros pues va más hacia el calentamiento de los tejidos propiamente, ¿no? A esto también se le suma pues la intensidad, la frecuencia, etcétera, pero vamos a ver que hay diferentes células a las cuales tenemos que estimular. Por eso les digo que entiendan la fisiología, que entiendan la anatomía, que entiendan el tejido afectado, porque en base a ello es que van a elegir qué corriente terapéutica van a utilizar, ¿sí? Y en base a ello es que van a llegar a la conclusión de esta es la mejor corriente por esto, este es el mejor agente físico por esto, hoy voy a aplicar calor superficial por esto, hoy voy a aplicar calor profundo por esto. Y van a ver que es imposible tener un protocolo por más de 2, 3 sesiones. Por eso es que en las clínicas deberíamos de ver cada vez menos protocolos que se dejen por 10 sesiones. Debería haber recomendaciones por parte de los médicos. Yo quiero que en 10 sesiones camine, yo quiero que en 10 sesiones haga esto, yo quiero que en 10 sesiones haga aquello, pero no nos pueden dar un protocolo porque al final de cuentas el experto en la dosificación, en el manejo y en el conocimiento del agente físico somos nosotros. El que va a tener el mayor criterio para decidir lo que está correcto y no en cada sesión somos nosotros, porque el paciente cambia de un día a otro. El paciente no es el mismo el lunes que el miércoles, no es el mismo el miércoles que el viernes, y con ello el protocolo debe ir adaptándose a las necesidades del paciente. Van a ver que es imposible tener el mismo protocolo más de 2 días, porque las necesidades cambian, las áreas de dolor cambian, las necesidades cambian. A lo mejor un día necesitas relajación, otro día necesitas activación, otro día necesitas desinflamación, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a ver siempre a la membrana celular como una pieza clave de todo este tema. Las nuevas modalidades, como la electromografía de superficie, que es algo con lo que yo últimamente he tenido mucha experiencia y me fascina, nos permite también intervenciones muy padres, es así de reeducación muscular y de foco externo, ¿sí? La electromografía de superficie es leer el milivoltaje que tiene el músculo y con ello poder ver su activación, su fuerza y demasiados factores bien padres. Vemos que cada vez se implementan técnicas de mayor tecnología, como es el láser de alta potencia. Vemos aplicaciones de electromografía de superficie más electroestimulación. Vemos aplicaciones como lo que yo hago diario, que es la estimulación epidural, donde hacemos que mediante neuromodulación de los circuitos espinales dentro de la médula espinal, logramos que las vías vuelvan a su estado fisiológico y con ello vuelvan a tener función. O sea, la conexión que se perdió vuelva a ocurrir. La electromografía de superficie, que se conoce como biofeedback o biorretroalimentación, nos permita que pacientes con parálisis vuelvan a tener control sobre sus miembros afectados,
la electroestimulación funcional, que permite al paciente vivir la experiencia del movimiento, láseres de alta potencia que son quirúrgicos y terapéuticos y que a final de cuentas reducen los tiempos de tratamiento de manera exponencial y nos abren ventanas a nuevas áreas que explotar, ¿no? Y a final de cuentas, hablando de los abordajes en rehabilitación, pues recalco y les recuerdo que pues hace falta investigación para clarificar al 100% las intervenciones y características que se mencionarán durante todo el diplomado. Y a final de cuentas, los invito a no quedarse con lo que aprendan este diplomado, porque lo que aprendan en 2022 es la investigación que se hizo del 2018 al 2020 y que les aseguro que en 2 años vamos a cambiar muchos temas de dosificación, vamos a cambiar muchos temas de cómo se realizan ciertas intervenciones. Y la verdad es que eso es lo bonito de la ciencia, que la ciencia no piensa que hay una verdad absoluta, sino es la verdad en este momento y aún está sujeta a ser cuestionada, está sujeta a que tiene que ser reproducible y en caso de que no lo sea, que se pueda reinterpretar y se pueda siempre estar replanteando la verdad, ¿no? La verdad no es absoluta, siempre está sujeta a que se cumpla la hipótesis o no, ¿de acuerdo? Entonces los invito siempre a estar en constante pues actualización, estar leyendo la literatura más nueva y ver si hay alguna propuesta nueva, alguna propuesta interesante. Por ejemplo, el ultrasonido al día de hoy, su fórmula está siendo replanteada. Antes la fórmula del ultrasonido consideraba un plano en 2D, ancho, base por altura, del rectángulo del área a tratar. Sin embargo, al día de hoy se está replanteando el tratamiento. Hay un par de médicos que dicen, oye, pero el ultrasonido tiene penetración, ¿estamos de acuerdo? El ultrasonido penetra en el tejido. Todos recordamos eso, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, dicen estos médicos, si el ultrasonido penetra en los tejidos, ¿por qué lo estamos midiendo en base por altura en un plano bidimensional si en realidad el ultrasonido se tiene que dosificar en un plano tridimensional? Base por altura, o sea, la base y el ancho y la altura. Porque tratamos un área en un plano bidimensional donde pasamos el cabezal, pero está teniendo penetración en el tejido, lo cual hace que su dosificación realmente deba de ser en un plano tridimensional, en un plano cúbico, no en un plano de centímetros cuadrados. Entonces, al día de hoy se está haciendo esta nueva investigación donde están proponiendo una nueva manera de dosificar el ultrasonido. Todavía no se vuelve como un método bastante aceptado, apenas están publicando los primeros resultados, los primeros estudios, pero vean cómo algo que venimos haciendo por años, llega alguien, lo cuestiona y podemos llegar a nuevos planteamientos. Y eso es cierto, o sea, si el ultrasonido tiene penetración, ¿por qué no lo habíamos dosificado en centímetros cúbicos? Lo estábamos dosificando en centímetros cuadrados. ¿Que ha tenido buenos resultados? Claro que sí, pero nuevamente llegan estas nuevas ideas a mover todo las ideas que teníamos y proponer intervenciones cada vez más novedosas, porque tiene que cambiar la fisioterapia. Es imposible mantener estas mismas intervenciones de hace 15, 20 años. ¿Dudas hasta ahorita? No, vamos bien. Bien, bien. Bien, pues yo con esto culmino mi presentación del día de hoy, chicos. Muchas gracias. Creo que si tienen alguna preguntilla o algo, es el momento. No, profe, nada más agradecerle, gracias. Muy A buena ustedes, información. gracias. Todo quedó muy claro, profe. Muchas gracias. Qué bueno, era la introducción para que se emocionaran de las siguientes ponencias que vienen. Maestro, muchas gracias por todo, por el apoyo. Excelente plática, excelente ponencia. Muchas gracias. A ustedes. Chicos, igual ya no les robo mucho tiempo. Nada más en el grupo les voy a mandar las especificaciones que les vamos a pedir para prácticas. Bueno, cuando se vayan a hacer cada una de las prácticas. Y la otra, cada que hacemos un diplomado o cada que se tiene que hacer un diplomado, se presenta un manual al final como documento de prueba, pues para nosotros poderlo presentar también a lo que es el comité de titulación. Y ya les diría cómo se entregaría ese trabajo, cómo lo elaboraríamos y todo, ¿sale? Va, Ok, profe. gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, gracias. Sí, profe, gracias.
Maestro, muchas gracias y buenas noches, maestro. Chicos, buenas noches, que descansen. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.